Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. El tema que vamos a hablar hoy lleva como título La urgencia de la predicación, basado en Romanos capítulo 10, versículos 8 hasta el 15, que nos dice de la siguiente manera, y leo para ustedes en esta versión. Nos dice así, Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sigue diciendo el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Si hacemos un resumen de cómo vivimos en este tiempo, en este momento, en este pleno siglo XXI, la población mundial ya rebasa los 7.000 millones de personas, es decir, 7 billones de personas vivimos en este planeta. Hay 238 países políticamente conformados en el mundo y de esos 238, 193 son independientes. Aproximadamente el 11% de la población confiesa ser cristiano. Pero hay un otro 20% que asiste a la iglesia que quizás no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero muchas veces no tiene acceso a ello precisamente porque no hay un avance del proceso de evangelización y misionológico en el mundo. Eso deja un 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el Evangelio. Estamos hablando de aquellas poblaciones que se encuentran fuera del alcance de la evangelización. Sí, y podemos decir que aquellos que están en lo que se denomina la ventana 1040. El índice de mortalidad es el de 57.9 millones de personas mueren cada año. 158.857 personas mueren cada día aproximadamente. 66.000 personas muriendo cada día sin haber tenido ningún acceso al Evangelio. 6.619 personas mueren cada hora. 110 personas mueren cada minuto. Aproximadamente 1.64 personas mueren cada segundo. Acaban de morir quizás unas 9 o 10 personas en este momento. ¿Y qué hemos hecho como iglesia? ¿Por qué la urgencia de la proclamación? ¿Por qué es urgente predicar el Evangelio? En primer lugar, les puedo decir que es urgente por millones de personas que no han creído en Jesucristo. Romanos capítulo 10 nos enfatiza la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? El hombre es responsable porque él es el que debe orar. Él es el que debe sujetarse, Él es el que debe creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Él es el hombre que debe invocar el nombre del Señor, el que debe oír y creer en el Evangelio. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de Romanos. Pero es la iglesia la que debe hacer que el hombre responda a todos ellos. Es la iglesia la responsable de que el hombre tenga el acceso a Dios.
Ahora, muchas de esas personas viven muy cerca de nosotros, son cercanos a nosotros. No necesariamente tenemos que ir al otro lado del mundo para encontrar a alguien que no haya creído en Jesucristo. Muchos de ellos están a nuestro alrededor, quizás pueden estar en nuestras casas. Y la Biblia nos enseña, que nos dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra, en Hechos 1:8. Estamos hablando que nosotros tenemos a muchas personas en nuestra Jerusalén. Estamos hablando de personas que tenemos, personas cercanas a nuestras familias, cercanos en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en el liceo, en la universidad, en nuestra organización, en el barrio. Ahí está nuestra Jerusalén, y muchos de ellos no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, ustedes no saben cómo será la vida mañana. Solo es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece según Santiago 4:14. Amados hermanos, amados amigos, la vida es algo pasajero, la vida es incierta, la vida es frágil, la vida es corta. Por eso que nosotros como iglesia debemos cada día preocuparnos por la evangelización de este mundo, por llevar un evangelio a tantas personas sea posible, para alcanzar a aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los días muere alguien. Cada segundo muere una persona aproximadamente. ¿Dónde estuvo la iglesia cuando murió ella o cuando murió él? ¿Dónde estuve yo? ¿Qué hacía yo en ese momento? Quizás usted y yo podamos decir, pero es que bueno, yo no me enteré de la muerte de fulana o de fulano, pero sí pudimos haber llevado una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Sí tuvimos quizás muchas oportunidades de llevar un evangelio a esa persona que lo necesitaba y no se lo llevamos. Nos debe doler cuando alguien muere sin Cristo. Debe causar un dolor en nosotros cuando alguien se va de este mundo sin el Señor. Cada 1.64 segundos muere una persona. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos insta? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción en 2 Timoteo 4:2. La iglesia, lamentándolo mucho, muchas personas hemos caído en el estado de la indolencia, en el estado donde ya no nos importa cuando alguien muere, ya nos parece tan común escuchar del asesinato de alguien, ya nos parece tan común el dolor ajeno que ya no nos importa. Lo que más importa es sacar la fotografía o sacar el video y publicarlo en nuestras redes sociales para decir que fuimos nosotros los que llevamos tal información. Por eso es urgente proclamar, es urgente llevar el evangelio por todos aquellos que desean oír el evangelio. El apóstol Pablo nos hace dos preguntas importantes, dos preguntas más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios se pudo valer de los ángeles para llevar su evangelio a toda criatura. Dios pudo usar otra herramienta, incluso pudo haberlo hecho él mismo, pero la forma normal de Dios es hacerlo por medio de su iglesia, por medio de sus hijos, por medio de sus discípulos, es decir, por medio de ti y de mí. Hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio. Hay gente que tiene sed por lo espiritual. ¿No se han dado cuenta que se han proliferado muchas religiones o pseudo religiones porque hay una demanda que ha salido a la palestra como una alternativa? Estamos escuchando y estamos viendo cómo se han levantado falsos profetas, falsos dioses, falsos cristos, anunciando que ellos tienen la verdad. ¿Y cuántos seguidores tienen? Y muchas de estas sectas tienen muchísimo dinero porque están apuntando a las personas que tienen muchos recursos económicos. Y no estoy diciendo que nosotros tengamos que apuntar a muchas personas con recursos económicos. La Biblia nos enseña que debemos apuntar a toda criatura. Pero ¿por qué existe esto? ¿Por qué hay tanta gente que se va a las sectas y se va a estos grupos religiosos que no tienen nada que ver con Dios?
porque tienen sed por lo espiritual. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo que cumpla con lo que Dios le ha encomendado hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Cuántas oportunidades he tenido de anunciar el evangelio a muchas personas que hoy se fueron a la eternidad sin Cristo y no lo hicimos? Ante Dios somos responsables. Ante Dios tenemos esta gran responsabilidad de poder comunicar un evangelio que llene el corazón, que lleve la vida a aquellos que tienen esa necesidad de oír el evangelio. Es tiempo de decidir entre mi comodidad y la urgencia de proclamar. En esta pandemia nos hemos quedado, como decimos en criollo, nos hemos quedado en el aparato. Muchas iglesias, muchos cristianos nos hemos quedado dormidos. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse en la comodidad de nuestro hogar sin hacer nada, esperando a ver que algo suceda, pero no nos atrevemos a proclamar porque hay urgencia de proclamar el evangelio. Hoy ni siquiera nos queremos asomar al balcón para hablar con la vecina o el vecino porque nos podemos contagiar. Estamos pensando más en nuestra propia vida que en la eternidad que puede pasar esa persona si también se va sin Jesucristo. Me estoy refiriendo por lo menos a 3 comodidades que estamos hablando: la comodidad física, la comodidad emocional y la comodidad espiritual. Esa comodidad física que nosotros anhelamos y deseamos como seres humanos que somos normales, comunes y corrientes. Esa comodidad emocional, yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero causar ninguna situación, yo me quiero quedar tranquilo. Y la comodidad espiritual. No, yo veo el sermón desde aquí, desde el internet. Yo me conformo con escuchar un mensaje que me mandan. Yo me conformo con enviar un texto a alguien o reenviar o reenviar un versículo o un pensamiento cristiano. Eso es las comodidades que estamos viendo en el día de hoy. Ahora hay que decidir entre la comodidad y la urgencia de proclamar. Debo definir qué es lo importante para mí y qué es lo importante para Dios y decidir a quién obedecer. El mundo hoy se pelea y hay una batalla campal por nuestra lealtad y quiere que nuestra lealtad esté hacia el mundo. Dios quiere que nuestra lealtad sea hacia Él. Por eso en Hechos capítulo 5 versículos 29 nos dice: Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el deber de todo creyente, de todo hombre y toda mujer, hijo de Dios, obedecer a Dios y proclamar el evangelio a toda criatura. Están allí, solo hay que buscarlos, solo hay que ir por ellos. Recordemos que la estrategia es ir y el mandato es hacer discípulos. La estrategia que Dios ha dejado en su palabra es que vayamos a ellos. Ellos no van a venir a nosotros. Es muy rara la persona que viene buscando del evangelio, que quiere que le hablen de Jesucristo. No lo vamos a encontrar todos los días. Por eso Jesucristo en su palabra dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el momento de ir y hacer discípulos. La iglesia es la responsable de que el mensaje sea oído. Tú y yo somos responsables de que el mensaje llegue a oídos de cada persona. Así lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. También les digo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y además en Hechos 20:24 también nos dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo has pensado terminar tu carrera? Y no estoy hablando de una carrera profesional, estoy hablando de cómo terminar la vida. Cuando el Señor venga por nosotros, cuando la muerte me llame y que yo esté ante la presencia de Dios, ¿cómo yo voy a responder ante el Señor?
Yo quiero escuchar aquella frase: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso quiere decir que he acabado la carrera con gozo, con éxito. Lo que Dios me encomendó, lo he hecho. Y lo que Dios me ha encomendado es que vaya y sea luz entre las naciones. Por eso es importante y se hace urgente proclamar el Evangelio hoy más que nunca. ¿Por qué? Por la necesidad de trabajadores para la obra del Señor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a entender y aceptar el Evangelio si no hay mensajeros u obreros del Evangelio? Si no hay quien vaya, entonces ¿quién lo va a hacer? Hoy se pueden ver a muchos hombres y mujeres en las afueras de las fábricas, empresas y construcciones buscando un empleo que les resuelva la vida. Y muchos letreros como los que vemos en la imagen es: no hay vacantes, personal completo, ya no hay trabajo. Pero ¿saben qué? En el reino de Dios sí hay vacantes en abundancia. Dios está solicitando hoy personal y tú y yo somos ese personal que Dios necesita para su obra. La empresa de Dios está solicitando hombres y mujeres que lleven el Evangelio a toda criatura. En el reino de Dios el trabajo es mucho, pero pocos son los trabajadores. La Biblia nos muestra que hay mucho trabajo, pero pocos obreros. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Debemos orar por los que no han creído en Jesucristo, sí, pero más debemos orar también por aquellos que están en las filas del Evangelio, que están en las filas de la palabra del Señor, que conocen de Jesucristo, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y todavía están en su comodidad física, en su comodidad emocional y en su comodidad espiritual. Debemos orar por aquellos hombres y mujeres que Dios está llamando para que comuniquemos el Evangelio incluso a otras latitudes de nuestro globo terráqueo. ¿Acaso tú eres una de esas personas? ¿Acaso Dios te ha estado llamando y tú y yo estamos haciendo oídos sordos al llamado del Señor? Hay mucho trabajo por hacer. Muchas iglesias con tanto trabajo se han convertido en labradores malvados, como en la parábola de Marcos 12 del 1 al 12. Muchas iglesias se han convertido en esos labradores malvados, como también hay un dicho que se pronuncia mucho en algunas iglesias: la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Esa es una connotación y una figura que se ha creado en los últimos años de la misma iglesia. En vez de propiciar un trabajo para la evangelización, propiciamos más bien el estorbo para que otros vayan y sean comunicadores del evangelio. Dios quiere que todos sus hijos nos aboquemos al trabajo encomendado. Por eso la palabra que Dios le dijo a Pablo y Pablo a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quiénes están dispuestos a trabajar? Ahora es la pregunta. ¿Quiénes están dispuestos a hacer la obra del Señor? Me entristece mucho. Me entristece porque muy pocas personas, muy pocos cristianos se están interesando por las cosas de Dios. Estamos más interesados por salvaguardar nuestra propia vida del virus, pero no salvaguardar el espíritu y el alma de aquellos que están a punto de irse al infierno. Estamos más preocupados por hacer las cosas que a mí me convienen, pero no hacer lo que es la voluntad de Dios. Estoy muy preocupado por la iglesia de hoy, por tantos cristianos que están viviendo una vida apática y una vida fuera del contexto de la voluntad del Señor. Dios te necesita hoy más que nunca. Si tú has entregado tu corazón a Jesucristo, hoy Dios te necesita más a ti, más que nunca. Y si no lo vas a hacer tú, otro lo hará por ti. No pierdas esa bendición de hoy ser parte del trabajo, de ser obrero del Señor. Somos el instrumento de Dios aquí en la tierra. Por eso debemos nosotros ponernos los pantalones y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, amados amigos, les he hablado de la urgencia de la proclamación.
Y les he hablado tres cosas que implican la urgencia de la proclamación por los millones de personas que no han creído en Jesucristo, por todos aquellos que desean oír el Evangelio y por la necesidad de trabajadores para la obra del Señor. Yo te invito en el nombre de Jesucristo que tú seas parte de esta obra que Dios está, en la cual está trabajando, que seas parte de esa gran obra que Dios está haciendo, que seas parte de la gran empresa de Dios, que no espere que las cosas pasen, sino que haces que las cosas pasen porque tú y yo somos hijos de Dios. Por eso, que Dios te bendiga más y que Dios te fortalezca. Vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú has hablado a mi vida y tú me rescataste, Señor. Hoy yo soy una hija y soy un hijo tuyo. Y por eso estoy agradecido de ti, Padre Santo. Pero como hijo tuyo y como discípulo tuyo, hoy, Señor, yo tengo la responsabilidad urgente de proclamar el Evangelio. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a proclamar tu verdad, a proclamar tu Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que cada oportunidad, Señor, que se me presente no la desperdicie, sino que, aunque sea, le deje la inquietud a la persona para visitarle, para hablarle de ti, para hablar de tu Evangelio, Dios amado. Ayúdanos, Padre Santo. Hay muchas personas que se están yendo a la eternidad sin Cristo y necesitamos como iglesia reactivar nuestra responsabilidad. Señor, guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te dé un hermoso fin de semana y una semana por venir bendecida por el Señor.